una charla cuaresmal, y hemos querido con Monseñor Carlos como ir en la línea del Papa Francisco, que nos ha propuesto la imagen de San José, para que durante el año, conociendo la persona de San José, nos acerquemos más a su Hijo Jesús. Y como son 3 días, pues hemos querido entonces tomar los 3 consejos evangélicos. Los conocen, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia, que son los 3 consejos evangélicos. Y mirarlos desde la persona de San José, tener a San José como un referente de nuestra vida cristiana desde esas 3 virtudes. Entonces, los invito para que en oración la charla sea como un punto de partida, para que cada uno también en su vida y en su crecimiento espiritual y cristiano empecemos a trabajar de una manera más perfecta esos 3 consejos evangélicos. Básicamente no se es un buen cristiano si no se aprende a vivir la pobreza, la castidad y la obediencia. Son 3 caminos que nos llevan a la santidad, y por eso los santos, los religiosos, asumen como regla de vida personal asumirlos, vivirlos como votos, y en la vivencia de esos votos alcanzar la santidad. Hoy vamos a hablar de la pobreza y vamos a tomar como texto Mateo 19, versículo 16 hasta el 20, bueno, hasta que se termine, básicamente. En ese momento se le acercó un joven y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me pregunta sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no honrar, no levantar testimonio falso, honrar padre y madre y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo: he guardado todos esos mandamientos. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás una riqueza en el cielo, y luego vuelves y me sigues. Cuando el joven oyó esta respuesta, se fue triste porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: créanme que a un rico se le hace muy difícil entrar al reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Antes de mirar otra vez el texto, cuando uno piensa en San José, siempre piensa en un hombre viejo y pobre. Y cuando uno piensa en la Virgen María, pues piensa en una mujer joven, bella. Entonces uno dice: muy de malas María, tan joven, bella, santa, la consentida de Dios, y le tocó un anciano pobre, muy de malas. Y tenemos esa visión de San José de un viejo pobre. Y lo primero que quiero que desmontemos es eso. Yo no creo que San José haya sido un viejo pobre. Sí, era mayor que María,
pero estaba en una edad apropiada, según la época, para desposar a María. Y no era pobre como muchas veces pensamos, el más miserable que no tuvo dónde darle una posada a María para que tuviera un embarazo digno en el nacimiento de su hijo. Cuando uno lee bien los textos, uno descubre que José fue a buscar posada y no la encontró. No fue que José no tenía con qué pagar o no quería que fuera un miserable, no. No hubo, porque ellos suben es porque hay un censo y entonces había mucha gente y no había cabida, no había posada para ella. José era un carpintero, un artesano, no era pues la profesión plus del momento, pero era una profesión con la cual se podía vivir dignamente, sencillamente, humildemente, de tal manera que José tenía lo necesario para ofrecerle dignamente a María lo básico. Entonces desmontamos dos prejuicios, que era un viejo en el concepto peyorativo, obviamente, y pobre en el sentido también, como muchas veces pensamos, que no tenía dónde caer. Entonces, pobre María, le tocó el más feíto, el más viejito y el más pobretón de todos. No. Fue un hombre sencillo, humilde, trabajador, de tal manera que le entraba los recursos necesarios. Y esa es la pobreza. La pobreza no es como la entendemos nosotros desde una mentalidad económica, y es no tener dinero, no tener recursos, sino que la pobreza es el saber vivir pleno, feliz, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no solamente cosas materiales. Pobre es saber que el Señor me ha enriquecido con unos talentos y que con esos talentos y carismas yo tengo la posibilidad del sustento para mi vida y para los míos. Esa es la pobreza que encontramos en un primer lugar en José, que fue capaz de vivir en humildad, pero en felicidad, en alegría con lo que Dios le había dado. Le había dado un talento y en ese talento supo encontrar el sustento para su familia. Y aquí empezamos nosotros entonces como a pensar, ¿con qué me ha enriquecido el Señor? ¿Cuál es el talento, el carisma que el Señor ha puesto en mi vida para que sea el sustento de mi vida? Todos hemos nacido con alguna capacidad o con varias capacidades y hemos aprendido en el transcurso de la vida a perfeccionarlas y a saberlas usar para el enriquecimiento de nuestra vida personal y el crecimiento de nuestra vida personal. En esta cuaresma, en este tiempo de pandemia, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres encontramos el talento de la cocina? Bueno, yo encontré que no sirvo para la cocina. Fueron 2 meses sufriendo con el padre de la catedral, que nos tocó después decirles a las hermanas, nos regalan el almuerzo, porque esto es muy duro estar cocinando. Entonces descubrimos que por ahí no es el talento, pero muchos encontraron en la pandemia el aprender a cocinar, el aprender a pintar, el aprender a descubrir que tenía el talento para la música, para la escritura, y nacieron poetas, nacieron escritores, nacieron chefs, nacieron unos artistas que nunca habían pensado que tenían ese talento, pero se dieron a la tarea de intentarlo. Y muchas veces eso nos pasa no solamente por la pandemia, sino que a lo largo de la vida uno se lanza y descubre cómo el Señor le había enriquecido con ese talento.
Y cuando uno es capaz de vivir feliz con eso que el Señor nos ha dado, entonces empieza a entender una parte de la pobreza evangélica. Vamos avanzando. José tenía un proyecto, y no quise leerles el texto porque lo hemos leído ya varias veces. Tenía un proyecto de vida, y tenía un proyecto de vida matrimonial con María. Y de un momento a otro, aparece María con la sorpresita de que está embarazada. Y José, sin dejarse llevar por los impulsos propios del hombre machista, ni con palabras punitivas de amenaza, sino con un verdadero sentido de amor, toma una decisión, y es aceptar a María como su esposa a pesar de la noticia que ha recibido. Despuesito aparece el ángel y le cuenta todo, y José está dispuesto a cambiar su proyecto de vida personal. Entonces renuncia a su proyecto inicial para asumir un proyecto nuevo. Así como María también tuvo que aceptarlo y renunciar a su proyecto personal, José se une a ese proyecto de Dios renunciando al propio. Y eso es pobreza. Porque a lo que uno se aferra, a lo que uno se apega, eso termina siendo nuestro tesoro. Ya lo decía el Evangelio Jesús, donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. O lo que uno considera valioso como un gran tesoro, allí pone también el corazón. José, al igual que María, fueron capaces de decir, renunciamos a nuestro proyecto inicial, y en pobreza, en disponibilidad, aceptamos el proyecto de Dios. Y lo aceptan con toda, no con una actitud de resignación, es que me tocó porque ya ¿qué hacemos? Si ya el Espíritu Santo le hizo el favor a la Virgen, entonces no, ya ¿qué hacemos? No, lo acepta asumiéndolo con toda la responsabilidad, porque no fue sino que aceptara José esa tarea de ser el custodio, el guardián, el protector de María y Jesús, para que empezara a sufrir, para que empezara a ver qué es aceptar el proyecto de Dios en su vida. Para José hubiera sido mucho más fácil decir, ¿sabe qué? No cuenten conmigo, esto es una tarea muy complicada, ser el papá del Hijo de Dios, papá putativo, eso que lo haga solo María. No, José renuncia a su proyecto y se compromete con el proyecto de Dios. Eso es pobreza. Esa es la pobreza evangélica. Esa es la pobreza que el Señor quiere encontrar en nosotros, que se convierte al mismo tiempo en nuestra gran riqueza. La pobreza de ser capaces de desprendernos de todo aquello que no nos permita asumir el plan de Dios en nuestra vida. Y es ahí donde nos unimos entonces con el Evangelio de hoy, que es mucho más explícito para entender esa verdadera pobreza. Una persona rica se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Primero la pregunta es, ¿qué necesito para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le pone el primer camino que en alguna homilía yo ya se los había dicho, los 10 mandamientos. Como los 10 mandamientos es un camino de salvación, es un camino para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le dice, hay que vivir los mandamientos. Y esta persona rica le dice, hace rato he cumplido los 10 mandamientos, ¿qué me falta? Y Jesús le dice, bueno, ¿quieres ser perfecto? O sea, ya no es solamente alcanzar la vida eterna, sino quieres ser perfecto como lo es Dios. ¿Se acuerda que en un pasaje también en San Mateo
el Señor les dice a sus discípulos: sean perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. Sean santos como nuestro Padre Dios es santo. Entonces, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Lo mismo que le ha pedido a los discípulos. Ustedes quieren ser discípulos míos, déjenlo todo y sígueme. Los apóstoles lo dejaron todo, sus barcas, sus redes, pero sobre todo dejaron lo único que sabían hacer, lo único. Aquí me uno a la primera parte de la charla. ¿Qué sabían hacer los apóstoles? Pescar, los primeros. Los primeros apóstoles lo único que sabían hacer era pescar. Y abandonan la barca, las redes, su padre, Zebedeo. Y abandonan lo que sabían hacer. Y el Señor les dice: a partir de ahora dejarán de ser pescadores de peces para hacerse pescadores de hombres. Otros sabían solamente pastorear y dejaron sus ovejas y se fueron con Jesús. La pobreza que nos pide el Señor vuelve a ser el desprendimiento, el abandonar y el soltar todo esto que para nosotros es riqueza, pero que ante Dios no es nada. Entonces aquí recordamos a Pablo que nos dice: todo lo comparo con Cristo, y cuando comparo todo esto con Cristo, llego a una conclusión que es miseria, que es basura, que es el dinero, que es el trabajo, que es la fama, que es el poder, basura, ante la dicha y la bienaventuranza de tener a Cristo en mi corazón. Cuando conocí a Cristo, Él se convirtió en mi gran riqueza, en mi gran valor. Todo lo demás, basura. Y se desprendió de todo. Este joven rico, cuando el Señor le dice que tiene que vender todo y dárselo a los pobres, queda frustrado, triste y se va, porque estaba aferrado a su dinero. Pero mire, yo estoy seguro que si a ustedes les dicen, o a nosotros nos dicen, que para entrar al reino de los cielos tenemos que sacar todo el dinero que tenemos en nuestras tarjetas, en nuestros bancos, y venderlo, que hay que vender nuestro carro, seguro que lo hacemos. Eso no debe ser difícil para nosotros, no lo debe ser difícil. Pero sí hay otras cosas que nos costaría dejar. Otras cosas que diríamos: ¿de verdad, Señor? ¿Usted me está pidiendo que yo deje eso? No hay posibilidad de que yo llegue a la vida eterna y me lleve esta cosita o esta realidad. El dinero lo podemos soltar muy fácil, porque al fin y al cabo hemos entendido que el dinero es pasajero, es algo efímero. Pero hay otras cosas a las cuales sí estamos muy apegados. El esposo, la esposa, los hijos, no sé, la vida, la mascota, hoy que quieren tanto al perro más que al hijo, entonces, no sé. Y yo quiero que pensemos en eso. ¿Cuál es nuestro apego? Yo estoy seguro que no es el dinero, pero hay una riqueza en nuestro corazón que nos costaría mucho renunciar, que nos costaría mucho desprendernos y decirle al Señor: soy libre, porque la pobreza también nos hace libres. La pobreza nos hace libres. Cuando uno tiene tantas riquezas, pierde su libertad. A veces los ricos, por cuidar lo que tienen, no disfrutan la vida. En cambio, uno se puede ir fácilmente para Cartagena porque ni un gato tengo. Entonces, ¿qué me apega? Nada. No tengo que cuidar nada, no tengo que poner mis ojos en nada. A veces hay donde uno entiende el celibato. El celibato no es solamente el no tener una mujer, el celibato es ser pobre, el no tener apegos,
para cuando el Señor lo llame a uno, uno le diga, listo, soy libre, dispuesto, disponible. Pero si uno tiene familia, esa es su riqueza. Esa es su riqueza, ese es su gran tesoro, su familia. Y si yo tuviera una familia, bueno, tengo a mi mamá, a mi hermano, ¿y cómo le cuesta a mi mamá? Porque ella me quiere tener un 24 de diciembre y le digo, lo siento, no puedo estar. Tengo una responsabilidad que es primera que estar con usted. Porque cuando decidí seguir al Señor, me tocó vivir lo del Evangelio, decirle a los papás, chaos, porque si me apego a mi mamá, a mi papá, no puedo ser libre, y esa sería mi riqueza, mi mamá, y la amo y la adoro, pero está por debajo de mi gran tesoro que es Jesús, de mi gran tesoro que es mi vocación. Entonces yo quiero que piensen cuál es el apego que hoy no les permite ser libres para amar, para seguir a Jesús. Hay otra pobreza, y es la pobreza del espíritu, que la encontramos en Mateo también, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. A veces pensamos que esos pobres de espíritu son aquellos que no tienen sueños, metas. No. Los pobres de espíritu son aquellos que han sabido aceptar en su vida la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. En otras culturas y en otras religiones lo manipulan, sobre todo en la India, que manejan castas, y es difícil pasar o imposible, no tengo claro, pero si usted nació en una casta pobre, jodido, no puede pasar. No, la pobreza de espíritu no es que uno no tenga ambiciones, ilusiones, sino el saber aceptar esa voluntad de Dios. Lo que escuchábamos en la pasión ayer, cuando Jesús se presenta ante el Padre y le dice, esto está muy tenaz, si es posible, retira de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Termina aceptando esa voluntad. Ser pobre es aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando uno la acepta libremente, con amor, se convierte en bienaventurado, porque la bienaventuranza es completa. Dichosos los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios siempre va a actuar, mi homilía de ayer, siempre va a actuar, nunca va a quedarse en silencio. Entonces, cuando yo en pobreza acepto la voluntad de Dios, me gano la bienaventuranza, pero tengo que llegar hasta el final, porque también lo dice el Señor. Solo los que perseveren hasta el final recibirán su recompensa. No nos podemos echar para atrás a mitad del camino y después decirle, como también dice el Evangelio, Señor, yo venía a misa, pero se quedó en la mitad del camino, no sirve. La bienaventuranza es para aquellos que llegan hasta el final, para los que perseveren hasta el final. Y solo el pobre de espíritu es capaz de aguantar hasta el final. Y nosotros de alguna manera hemos sido probados en muchos momentos. Y con pobreza hemos sabido aceptar esa voluntad de Dios. Hemos sabido tragarnos el cáliz, el vino amargo, el cáliz, con la esperanza de que el Señor siempre va a actuar. San José acepta el plan de Dios y les decía, y empieza a sufrir. Recuerden que a los 2 años de Jesús, o antes de cumplir los 2 años, hay un decreto de Herodes que hay que matar a todos los niños, asesinarlos, que es la famosa fiesta de los santos inocentes. ¿Qué hace José? Coger a su hijo, coger a su esposa y salir para Egipto. Vienen de regreso
A los pocos años, cuando descubren que ya ha muerto Herodes el Grande y descubren que está reinando su hijo, no recuerdo ahora el nombre, y entonces dice, no podemos volver a Belén, vámonos a Nazaret. Va aceptando con pobreza la voluntad de Dios. Y aceptar con pobreza no es resignación, es saber luchar. Por eso les digo, sale a cuidar, se va para Egipto y allá saca adelante su familia. Porque a veces nos cruzamos así de brazos, es que Dios va a proveer. Sí, Dios provee en la medida en que yo me mueva, en la medida en que yo haga alguna acción, porque es en la acción mía donde el Señor actúa. Él no va a venir con un helicóptero a rescatarnos. Entonces la pobreza es no solamente aceptar ese proyecto de Dios con humildad, con sencillez, sino afrontarlo con valentía y con esperanza de que el Señor vendrá a rescatarnos. Quedémonos ahí, porque muchos pensamos que ser pobres es quedarnos sin dinero. Ser pobres es tener la disponibilidad, el desprendimiento. Primero el desprendimiento para poder ser disponibles. Entonces yo me desprendo, yo me desapego, yo vendo, yo suelto todas mis riquezas para ser libre, para seguir al Señor. Si uno tiene una finca y se va a servirle al Señor, su corazón va a estar pensando en la finca, que quién la va a cuidar, quién la va a deshiervar. Si usted tiene una mascotica, no se va a ir libre porque su corazón va a decir, ¿y quién le va a dar de comer a la mascotica? Si usted tiene una familia, su corazón está más que enredado. Hay personas que a veces para tomar la decisión del matrimonio, hombres y mujeres, no la toman porque están tan apegados al papá y a la mamá, o están apegados a una vida tan cómoda. Hay una amiga que me pide muchísimo que ore por ella, por una intención. Padre, usted no ora por mí. Y yo le digo, ¿qué quieres que ore? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Un esposo. Yo le digo, ¿un esposo? Para que Dios le dé un esposo, usted primero tiene que aprender a salir de su casa, porque usted está muy apegada a una vida muy buena, muy buena. Todo se lo da el papá, todo se lo hace la mamá. ¿Usted para qué quiere un esposo? Usted va a sufrir con un esposo, porque ya el papá no le va a dar todo y el esposo no le va a dar todo, porque la mamá ya no le va a hacer todo y el esposo no le va a hacer todo, entonces le va a tocar a usted. Entonces, si no se desprende de esa comodidad, de esa riqueza que tiene, Dios, que la ama tanto a usted, no le va a dar un esposo, porque Dios no la va a poner a sufrir. Entonces, cuando sea libre para tener un esposo, Dios se lo pondrá, Dios se lo dará. En nuestra vida vivimos de tantos apegos que Dios hasta nos consiente y no nos da muchas cosas que le pedimos para no ponernos a sufrir. Entonces pidámosle hoy al Señor y pidámoselo por intercesión. Ay, yo iba a mirar a San José, algún día estuvo ahí. Entonces a San José pidámoselo que nos ayude a ser cristianos pobres y a entender la pobreza como la entendió Pablo, que cuando conoció a Jesús, todo lo demás lo consideró basura. Se hizo un hombre libre, se hizo un hombre disponible. Y pensemos en la pregunta que les dejo. ¿Cuáles son hoy esas realidades o esa realidad que amo tanto, que es mi gran tesoro, que no me permite ser libre ante Dios? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias. Mañana nos vemos entonces para hablar de la castidad. Monseñor Carlos estará entonces compartiendo con ustedes la virtud de la castidad.
Una buena tarde, una buena noche.